Son las 6 de la mañana, 4 minutos. La primicia fue suya, Valesca Alvarado, al momento en el que se confirmó la liberación de los soldados que permanecían secuestrados en el Guaviare. Valesca. Que desde el momento en el que supimos del secuestro de este grupo de soldados por parte de la comunidad en el departamento de Guaviare, le hemos hecho el seguimiento y también en primicia la FM reveló de su liberación, información que fue confirmada por altas fuentes de inteligencia a la FM. Luego de la mediación, recordemos que llegaron hasta este punto de la región miembros de la alta cúpula militar, el comandante de las fuerzas militares, almirante Francisco Cubides, y el comandante del Ejército Nacional, el general Luis Emilio Cardoso. Asimismo, una delegación del Ministerio de Defensa, el Ministerio del Interior y la Alta Consejería para la Paz, que era esta petición, Juan, que estaban haciendo desde el lunes, cuando se dio el secuestro de estos 33 soldados, en la petición que hacía entonces la comunidad. De esta manera, en horas de la madrugada, cuando llegaron a San José del Guaviare, a bordo de un helicóptero de la institución, se refirió y lo recibió el almirante Francisco Cubides, el comandante de las fuerzas militares. Escuchemos. Fueron liberados nuestros valientes soldados e infantes de marina que fueron secuestrados, aislados y presionados bajo extremas condiciones, pero jamás fueron vencidos. Por el contrario, en medio de la oscuridad mantuvieron viva la llama del deber y del honor. Esta liberación se dio horas después, Juan, de que el mismo almirante Francisco Cubides denunciara que ya estos militares se estaban quedando sin agua, se estaban quedando sin alimentos y por supuesto se les impedía por parte de la comunidad que se movieran hacia otro territorio. Escuchemos. Vulneran gravemente los derechos humanos de nuestros militares al impedírseles la movilidad y negárseles el acceso al agua y alimentos que ya comienzan a escasear. Fueron llevados hasta San José del Guaviare. Una comisión médica fue la primera en recibirlos, esto para evaluar en qué condiciones estaban, y por supuesto se espera, Juan, que en contados minutos empiecen ya a ser trasladados hacia diferentes regiones donde se podrán reencontrar con sus familias, con sus seres queridos, que por supuesto pedían la liberación. Sin embargo, hubo pronunciamiento también del parte del ministro de Defensa, Pedro Sánchez. Elevó esta recompensa por alias Jimmy Parra hasta 500 millones de pesos para quien brinda información que permita dar con su captura. Y también ha dicho el ministro que se va a ofrecer 20 millones de pesos para quien brinde información de cuáles eran esos civiles, Juan, que llevaron a cabo este secuestro de los soldados. Pronunciamientos desde diferentes partes, la defensora del pueblo Iris Marín, porque recordemos que una comisión de la Defensoría hizo parte también de este corredor humanitario, celebrando entonces la liberación de estos soldados. Pero por un lado, Juan, se celebra la liberación de estos soldados y en Nariño secuestraron a otro grupo. Gracias, Valesca. Pero es que hay otro grupo secuestrado y al parecer había unos secuestros que habían ocurrido desde el mes de julio. Cuénteme eso, ¿de qué se trata? Es que la situación de orden público, sobre todo en esta región del país, al sur, sigue siendo muy compleja. Departamentos como Nariño y Cauca siguen siendo entonces el foco de estos ataques de las disidencias de las FARC. Desde hace algunos meses veníamos reportando del secuestro de estos soldados y finalmente pues ha sido confirmado por parte del Ejército Nacional que son las disidencias de las FARC de alias Iván Mordisco quienes los tienen en su poder. Se trata de 4 soldados, Juan: Jason Javier García, Brian Steven Ruiz, Juan David Buitrón y Jamerson Adrián Guachetá, que desde hace varias semanas entonces habían sido reportados como desaparecidos. También hay un policía y un menor de edad entre esta lista de secuestrados, un menor de edad que insiste en las disidencias de las FARC, que se trataría de un paramilitar. Y también se reportaba desde hace algunos meses, Juan, el secuestro de otro soldado que finalmente han confirmado las fuerzas militares que fue asesinado, rechazando esta situación, por supuesto, este ataque. Se trata del soldado profesional Luis Hernán Kiwasu Quinto, quien fue entonces secuestrado mientras estaba de permiso. Él estaba visitando a su familia en el departamento de Huila cuando fue entonces secuestrado por estas disidencias de las FARC y luego se conoció esta información de que había sido asesinado. Esto fue en el municipio de Nátaga, en el departamento de Huila, Juan. Gracias, Valesca. Lo que produce indignación es que mientras pareciera que en fuentes oficiales se pretende bajarle el volumen a hechos tan graves, para los grupos terroristas, ellos son prisioneros de guerra. Es que aquí las informaciones deberían fluir con la gravedad que esto tiene.
don William Calderón, es que los llaman prisioneros de guerra. No, pero además de eso, Juan, y con los buenos días, además de eso, en el comunicado que emite el Estado Mayor Central de las FARC, hace referencia a que fueron capturados. Hágame usted el favor, la humillación tan absurda que cometen estos delincuentes de las FARC contra nuestros integrantes de la fuerza pública. Y eso que advierte Valesca es un hecho que deberíamos haber conocido desde hace mucho tiempo. Nos enteramos por un comunicado que ha distribuido esa organización guerrillera, pero las fuerzas militares no se han referido a estos hechos. Los secuestros que han cometido los delincuentes de las FARC contra nuestros soldados y policías vienen ocurriendo desde el mes de julio pasado. Las fechas incluso fueron reportadas por la misma organización guerrillera y suma 6 militares más, militares y policías de los cuales hoy no sabemos su suerte y que están secuestrados, porque se soluciona el problema del Guaviare, pero del departamento del Nariño y del Huila sigue vigente. Están en poder de esos delincuentes 6 uniformados.